by Brian Ortega. Este judoka con cara de niño, bueno, te va a sorprender. La historia de Brian Ortega. ¿Podrá Brian Ortega volver a la senda de la victoria y reivindicarse de la revancha ante el Pantera? Esto no lo sabremos este sábado 24 de febrero. En Punch Dior te repasaremos una breve reseña de sus proezas en su carrera profesional. Brian Martín Ortega nació el 21 de febrero de 1991 en Los Ángeles, California. Hijo de padres mexicanos originarios de Hermosillo, Sonora, su familia emigró a Estados Unidos para tener una mejor vida y otorgar a sus hijos un buen futuro. Brian creció en un barrio un tanto conflictivo llamado San Pedro, en el que se juntaba con gente un tanto problemática, pero sus padres evitaban que se juntara con ese entorno, inscribiéndole a sus 13 años en la Academia Gracie, en la que entrenó jiu-jitsu brasileño con el mismísimo Rener Gracie. El papá de Brian tuvo dificultades para financiar la formación de su hijo, por lo que Gracie se hizo cargo de su matrícula, ya que vio un gran potencial en el joven Brian. A los 17 años, Brian conoció al entrenador de boxeo James Larson, quien lo entrenó en habilidades de golpeo para complementarlas a sus habilidades de jiu-jitsu brasileño. En 2010, cuando tenía tan solo 19 años, comenzó a competir en promociones regionales de MMA, consiguiendo un récord de 4-0 y ganando su primer campeonato de peso pluma contra Carlos Garcés en su quinta pelea. El 4 de mayo de 2013, Ortega defendió el título RTC contra Thomas Gaimon. Gaimon salió directo a ocupar el centro de la jaula, pegando patadas a Ortega. Gaimon lo encerró en la reja y le agarró buscando el clinch. Brian salió de la marca y mantuvo un intercambio de golpes. Brian buscó el clinch y tumbó a Gaimon. A los segundos, Thomas logró ponerse de pie, pero Ortega lo mandó nuevamente al suelo y le aplicó una sumisión de triángulo a Thomas Gaimon en el primer asalto. Tres meses más tarde, Ortega se enfrentó a Jordan Rinaldi en la promotora LFA. En el tercer asalto, Ortega apretó el estrangulamiento y aplicó una llave de triángulo, obligando a Rinaldi a rendirse. Ortega! Brian Ortega, will he get another triangle? Hooked that leg, got the angle, he's tightening it up. Brian Ortega locks out moisture, seals in freshness. Good night, Irene. T-City. El 24 de enero de 2014, Brian tendría una pelea titular contra Keone Cook, en el que saldría vencedor por decisión unánime tras 5 asaltos. Brian obtendría el campeonato de peso pluma de la LFA y sería fichado por la UFC, llegando invicto con 8 victorias. El 26 de julio de 2014, Brian hizo su debut en UFC contra Mike de la Torre, estrenando una victoria por sumisión, en la que produjo un fuerte estrangulamiento trasero a de la Torre en el primer asalto. Pero la victoria sería anulada poco después por los jueces, ya que dio positivo a la prueba de dopaje por drostanolona. Un año después, Brian Ortega y el brasileño Thiago Tavares protagonizarían una dura pelea que finalizó con una izquierda que tumbó a Tavares, seguido de una ráfaga de golpes en el Ground and Pound. Waiting him out. Tavares is going to go out. This is it. He can't defend himself. T-City still undefeated. 6 meses más tarde, Ortega pelearía contra Diego Brandao en el evento UFC 195. En el tercer asalto, Ortega derribó a Brandao con un mataleón y a los segundos atrapó el brazo de Brandao y le aplicó un estrangulamiento triangular que lo obligó a rendirse. Beautifully tapped. It is all over. Beautiful. Brian Ortega. Con esta victoria, Brian conseguiría su 10ª victoria y se mantendría invicto, siendo una amenaza para la división. La noche del 4 de junio de 2016, en UFC 199, Brian tendría un combate emocionante contra Clay Guida, que terminó en un espectacular rodillazo de Ortega que lo noqueó en el primer round. Si te gusta este tipo de contenido, te invito a dejar un poderoso like y a suscribirte a Punch Dior. Si no, recibirás una sumisión de Brian. Continuamos. El 29 de julio de 2017, Brian Ortega se enfrentó a Renato Moicano en el evento UFC 214. En el tercer round, Moicano cometió un grave error llevando al suelo a Brian, dándole vía libre para aplicarle una sumisión de guillotina. Not good. That's it. T-City. So the fight
5 meses más tarde, Ortega se midió contra Cub Swanson, ganando con una espectacular guillotina en el segundo round. Trying to escape. He readjusted the hands. I don't know. It might be tighter. That's the tap. El 3 de marzo de 2018 llegaría UFC 222. Ortega pelearía contra Frankie Edgar en la pelea coestelar de la cartelera. Al final del primer round, Ortega se lució mostrando un espectacular boxeo, finalizando a Edgar con un brutal uppercut que lo levantó del suelo y lo dejó inconsciente. Con esta exquisita victoria, Brian Ortega aseguró una oportunidad por el título de la división contra Max Holloway, llegando con un récord envidiable de 14-0 y 10 finalizaciones. El 8 de diciembre de 2018, en las vísperas de Navidad, sería el gran día de Brian Ortega. En UFC 231, Brian enfrentó al campeón indiscutido Max Holloway, quien llegaba de ganar en 2 ocasiones por nocaut a José Aldo. El primer round, ambos tuvieron un intercambio de striking en el que Holloway dominaba el centro del octágono lanzando jabs constantes buscando respuestas de Ortega para contraatacar los huecos. A los 3 minutos, Ortega derribó a Holloway, pero no pudo mantenerlo en el suelo. El round siguió con el mismo ritmo del principio y finalizó con un clinch de Ortega. En el segundo round, el centro de la jaula fue más disputado en los primeros minutos, pero a partir del segundo minuto, Holloway se hizo del centro y comenzó a conectar más y más golpes. En el tercer round, Brian salió con mucha contundencia, haciéndose del centro del octágono y conectando varios puños. Al minuto del round, hizo una excelente combinación de jabs y llevó al suelo a Holloway. Cerca de los 2 minutos, Brian conectó un codazo en el rostro de Holloway, quien aguantaba como muro los golpes de Holloway. Brian estaba dando un show a Holloway en el tercer round, arrebatándole el centro del octágono y mostrando su mejor striking. A los 3 minutos, Brian buscó el clinch y encerró 30 segundos a Holloway en la reja. Holloway salió y volvieron a tener un intercambio de jabs. El round finalizó con un clinch de Ortega, al igual que el round anterior. Holloway salió con los pulmones cargados y dio una masterclass de striking a Ortega durante el cuarto round. A los 2 minutos y medio, Holloway acertó una serie de jabs que llevaron a Ortega contra la reja. Brian, por su parte, buscó el clinch para descansar un poco y retener a Holloway, quien estaba siendo muy efectivo. Holloway salió de la marca de Brian y lo molió a madrazos hasta llevarlo al suelo. En el último minuto, Ortega buscó el clinch, pero Holloway salió de la reja y pegó varios castañazos hasta lograr el knockdown. En los últimos segundos, Holloway mató a puños a Brian hasta que sonó la bocina del final. Brian finalizó el round con la cara muy hinchada y ensangrentada y el médico lo retiró de la pelea, otorgándole la victoria a Max Holloway. Max Holloway has retained his UFC Featherweight Championship. Brian sumó su primera derrota en la pelea por el título contra Max Holloway, que impuso su estilo de pelea en el octágono. Tras esta dolorosa derrota, Brian estuvo 2 años fuera de la jaula y volvió para enfrentarse a Korean Zombie en UFC Fight Night Abu Dhabi. Brian se llevó la victoria por decisión unánime y volvería a estar en las posiciones de arriba del ranking para tener una segunda oportunidad por el título. El 25 de septiembre de 2021, Ortega se enfrenta al nuevo campeón Alexander Volkanovski, quien llegaba de derrotar 2 veces a Holloway. En esta ocasión, Brian volvería a perder por decisión unánime contra un sólido Volkanovski que tenía pinta de ser el rival a abatir. El 16 de julio de 2022, Ortega se mediría cara a cara contra Yair el Pantera Rodríguez, en la que sería su última pelea hasta la fecha. Brian fue derrotado tras una sumisión de Yair que le dislocó el hombro. Tras casi 2 años de inactividad, Brian Ortega tendrá su revancha contra el actual número 3 de la división este sábado en UFC México, en una pelea que puede ser eliminatoria para el título recién conquistado por el matador Ilia Topuria. Brian Ortega es uno de los peleadores más talentosos y carismáticos de la división de peso pluma de la UFC. Su historia de superación personal, su estilo de pelea espectacular y su estilo guerrero lo han convertido en un ídolo para muchos fanáticos de las artes marciales mixtas. Ortega ha demostrado su habilidad en el suelo con sus increíbles sumisiones, su poder en el striking con sus sorprendentes knockouts y su inteligencia en el octágono con sus estrategias y adaptaciones. Ortega se ha enfrentado a los mejores peleadores de su categoría, como Max Holloway, Alexander Volkanovski, The Korean Zombie y Yair Rodríguez, y ha dado muy buenas peleas. Brian no se conforma con ser uno de los mejores, sino que busca ser el campeón indiscutible de su división y dejar un legado en el deporte. Brian es un ejemplo de determinación, pasión y respeto, además de un orgullo para su comunidad mexicanoamericana.
Brian Ortega es sin duda un peleador que inspira y emociona a todos los que lo ven. Espero que les haya gustado este resumen de la carrera profesional de Brian Ortega. Si les gustó este video, no olviden dar like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan más contenido como este. Así que vayan y colóquense los guantes porque nos vemos en el próximo round.